Buenas tardes. Bueno, en este momento voy a empezar a compartir pantalla. Dame un momento. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Caterina Caicedo. Soy estudiante de la UNAD, de la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, en el curso de competencias comunicativas docentes. En este momento voy a hacer una presentación mostrando aquí la encuesta que se realizó para analizar estadísticamente cómo nos fue en esta encuesta con las preguntas relacionadas de los temas de las competencias comunicativas pedagógicas y la comunicación asertiva en los docentes. Por consiguiente, mostraré también acerca de la autoevaluación y la evaluación del curso. Bueno, sin más preámbulos, como podemos analizar aquí, la mayoría de las personas que contestaron fueron docentes, solo un coordinador, y fueron en total 20 respuestas. En la pregunta número 2 nos menciona qué son las competencias comunicativas en los docentes. Podemos observar que todos los que escribieron tienen un amplio conocimiento acerca de las competencias comunicativas docentes. Por ejemplo, una de las respuestas es que es el conjunto de herramientas o estrategias que nos permiten relacionarnos con otros de forma oral, escrita o icónicamente. En el caso de los docentes incluye también la relación del docente con el estudiante, con el padre de familia, con sus pares y con todos los integrantes de la comunidad educativa, favoreciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las respuestas es la capacidad de llegar a hacer algo desde la transmisión de información o emociones en forma asertiva. Lo que se espera de ese hacer es la transformación metacognitiva del interlocutor. Asimismo, continuamos con la pregunta 3, donde la pregunta era, ¿cuáles de los siguientes modelos conoces? Entonces, estaban las opciones de modelos unidimensionales, modelo actitudinal, modelos multidimensionales, modelos integradores y modelos eclécticos. El que obtuvo mayor puntuación fue el modelo actitudinal. Al parecer, las respuestas que dieron los participantes da a conocer que es el que más tienen apropiados puede ser en su labor y quehacer docente. Otra de las preguntas era cuáles son las habilidades lingüísticas que se deben tener. Las opciones eran la comprensión de un texto, el análisis del texto, la construcción de un texto, punto de vista sociopsicológico del texto y el análisis del texto. El 95% de las personas obtuvo la respuesta de todas las anteriores, es decir, que todas las mencionadas para ellos son habilidades lingüísticas. Solamente una sola persona respondió que era el análisis del texto. Continuamos con la pregunta 5, donde dice que la competencia comunicativa profesional pedagógica, esta competencia va de manera directa con preparar estudiantes para la vida. Por lo tanto, es necesario que los docentes logren dominarla. ¿Por qué se debe dominar esa competencia? El 75% de las participantes, que equivale a 15 personas, contestó que esto debe ser excelente en cualquier contexto y bajo presión, porque no debe ser discriminatorio, que sea respetuoso, que comprenda y produzca muy buenos conocimientos y aprendizajes en los estudiantes. Por eso se debe dominar esta competencia. Solamente 4 personas, el 20%, contestaron para así lograr mayor conocimiento en los estudiantes. Y una sola persona contestó porque no debe ser discriminatoria, que sea respetuosa, que comprenda y produzca muy buenos conocimientos. En la pregunta 6 nos refiere una pregunta abierta acerca de qué es comunicación asertiva. Entonces, la comunicación asertiva, vemos las respuestas de todos los participantes en la cual se analiza que tiene muy buen conocimiento al respecto de qué es comunicación asertiva. Por ejemplo, vemos una respuesta aquí, es la que nos permite relacionarnos con el otro, expresando nuestras ideas y puntos de vista sin dañarlo o herirlo. Otra dice, aquella que permite utilizar unos códigos reconocibles y comprensibles para el otro usando la inteligencia emocional con el fin de ser preciso y claro, más no invasivo. También nos dice otra persona que es la capacidad de escuchar y comprender a las otras personas en situaciones problemáticas sin llegar a un conflicto, sino a una solución viable y equitativa. Con base a esto se realiza la pregunta, ¿cuáles son las características de un docente asertivo? El 90%, es decir, 18 personas respondieron, quien prepara y supervisa el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta las características individuales del mismo, colocándose en el lugar de los demás.
proponiendo y no imponiendo. Solamente 2 personas respondieron que era ser capaz de ponerse en el lugar de los demás. Entonces vemos que la mayoría de las personas tienen un amplio conocimiento de las características de un docente asertivo. En la pregunta 8 damos una situación para analizar si lo que acaban de contestar anteriormente los docentes y directivos docentes da a conocer que sí tienen arraigado lo que es ser asertivo. Entonces está la situación de padre de familia que dice que su hijo sabe leer, a pesar de que no le permite al hijo hacer las actividades de forma virtual para que la docente escuche sus avances en el proceso lector. Entonces el 95%, es decir, 19 personas contestaron que en las opciones que estaban, decía, padre de familia, es importante que los estudiantes tengan la posibilidad de participar en cada actividad, más si estamos de forma virtual por la pandemia. Por lo tanto, démosle la oportunidad al niño que él es capaz y aquello en lo que tenga falencias, podremos ayudarle con los refuerzos para que pueda avanzar cada vez más. Esta respuesta es vital porque nos da a conocer que la gran mayoría, que fue el 95% de 19 personas, acertaron en la respuesta a esta situación. Solo una persona contestó la opción 1, que en la cual decía, ¿por qué es tan negligente y no permite que su hijo por su propia cuenta leer la actividad para poder analizar sus capacidades lectoras? Le está generando un daño al niño. Esta respuesta no es asertiva, ya que está juzgando y está atacando a la persona, o sea, el padre de familia, del cual pues queremos tratar de hacer todo de forma asertiva y comunicativa, con tranquilidad para que pueda sensibilizarse. Entonces, vemos aquí que esa persona que respondió no fue asertivo. En la siguiente pregunta hay otra situación. Dice, un estudiante golpeó a otro en descanso porque informa que el compañero le estaba insultando verbalmente. Vemos que son 20 respuestas y de las 20 respuestas, 19 contestaron asertivamente. Solo uno contestó la pregunta número 1. La respuesta se refiere, vamos a sentarnos a conversar los tres de lo que aconteció. Primeramente, uno de los estudiantes hablará sobre lo que pasó y el otro estudiante en silencio escuchará. Luego se invierte el proceso. Al final les daré mi concepto, por lo cual lo mejor es siempre el diálogo para resolver los problemas, colocándonos siempre en el lugar del otro. Esta es una respuesta asertiva para esta situación, pero la persona que respondió, uno solo, el 5% de los 20 respuestas, dice, bueno, niño, no se preocupe, la próxima vez no le preste atención y usted no lo golpee. Esta no es una respuesta asertiva, es una respuesta muy pasiva ante la situación que está aconteciendo. Por ende, el análisis final de las respuestas de la encuesta da a entender que los docentes y directivos docentes tienen un amplio conocimiento de lo que es comunicación asertiva y competencias docentes. Vamos a proseguir, por último, a ver lo que es eh, la autoevaluación, en la cual contesté de la siguiente manera, que presenté dificultades para elaborar las actividades de la tarea 4. No, no presenté ninguna dificultad. En esta ocasión, la tarea a desarrollar fue comprensible y con mucha aprehensión de las competencias vistas. Se realizó con facilidad, retomando la temática anterior para su proceso. ¿Las actividades propuestas en la tarea son pertinentes para el momento inicial del curso? Sí. ¿Por qué? Esto permite un afianzamiento de apropiación mayor de lo visto en clase. A través del desarrollo de la encuesta se logra conocer más allá de lo que ya uno sabe para aprender también de quienes presentan mayor experiencia en el campo de la docencia. ¿Identifico los aspectos que se deben tener en cuenta para aplicar y diseñar una encuesta? Sí. Lo importante es lograr llegar a quienes la desarrollan de una forma dinámica y práctica, sencilla y flexible para poder responder conociendo el interés por la misma. Reconozco la importancia de la encuesta como instrumento de recolección de datos para desarrollar la capacidad de análisis y evaluación de una información específica. Sí, porque de esta forma se hace un análisis detallado de las respuestas para lograr un proceso estadístico donde se evidencia los conocimientos respecto a cada pregunta desde los ámbitos de cada experiencia de los encuestados. ¿Me he sentido satisfecho con el trabajo en grado? Sí, puesto que al retomar actividades anteriores se logra mayor aprendizaje significativo. Igualmente en la evaluación del curso, ¿cuáles fueron los contenidos y actividades más significativas del curso? En
general todo fue de mi interés para un mayor proceso de aprendizaje y aplicación en mi práctica docente. Realmente fueron temáticas muy competitivas e importantes para lograr mejorar en muchos aspectos de mi vida personal y laboral, referente a todo lo que es la competencia comunicativa y asertiva. La que más me llamó la atención fue la encuesta, puesto que logré aprender más sobre el conocimiento de cada uno de los participantes que la realizaron, quienes tienen años de experiencia en docencia. Esto me ha de servir mucho para saber el real sentido de la labor como docente. De los contenidos de actividades sugeridas en el curso, ¿cuáles te parecieron poco pertinentes? A nivel general, todos los contenidos de actividades fueron muy pertinentes, acertados, más aún me ayudaron para complementar mis aprendizajes en mi rol como docente en básica primaria. ¿Cómo te sentiste durante el desarrollo del curso con relación a tu propio desempeño, al acompañamiento docente y la interacción con los compañeros del grupo? Me sentí muy bien. El acompañamiento del docente fue siempre constante, paciente y comprensible ante muchas cosas. A pesar de las situaciones personales, familiares y laborales que tuve en el transcurso del desarrollo de las actividades, las cuales me generaron situaciones de salud que evitó que lograra entregar algunas en el tiempo correspondiente y lograr los trabajos colaborativos según la planeación de la guía. ¿Qué observación o sugerencia aportarías para el mejoramiento del curso? Quizá un poco más de tiempo la última actividad, pero de resto todo fue excelente. Entonces, he finalizado en este momento la exposición de mi trabajo de evaluación final. Muchas gracias, docente. Dios la bendiga. Le agradezco toda su paciencia y comprensión.